¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la acción colectiva y las movilizaciones colectivas, y vamos a hacer un análisis a partir de la política comparada, pero vamos a hacerlo, vamos a intentar ir a escarbar dentro del concepto, no nos vamos a quedar en el concepto que puedan encontrar en Wikipedia, sino vamos a intentar escarbar y vamos a intentar hacer conexiones entre los conceptos para llevarnos, como les decía, a encontrar nuevas definiciones a ciertas acciones o coyunturas que pasamos, ¿no? Y que nos puedan ayudar a entender también de qué se trata o qué estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos una huelga o una manifestación en la calle, y qué implicancias tiene esto dentro de la ciencia política, qué implicancias tiene esto dentro de análisis político, ¿no? Y esto les puede ayudar a ustedes también a establecer criterios y poder tener o poder hacer a la vez análisis de los momentos políticos, de las estructuras políticas, de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de los colectivos que ustedes pueden, a los cuales ustedes pueden pertenecer o simplemente quieran conocer, ¿no? Entonces, la premisa inicial es cuál es la máxima expresión de la intención o en todo caso de la, del elemento representativo de la persona, es el voto, ¿no? Entonces, sabemos que el voto, voy a asumir una premisa, ¿no? El voto es el único medio de expresión democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que es la expresión de la democracia, hay distintas características en la votación, es representativa y es participativa. Representativa cuando voy a elegir a mis representantes, presidentes, gobernadores, alcaldes, y participativa, por ejemplo, en un referéndum, ¿no? Es una manifestación le llaman fiesta electoral, porque se supone que un aspecto democrático en el momento de la elección se transfiere todo el poder, y esto está normado por el Jurado Nacional de Elecciones, se transfiere todo el poder al elector, es decir, en el momento de las elecciones el elector tiene todo el poder porque se supone que él es el soberano, desde el punto de vista rusoísta, es el soberano el que está eligiendo a un representante, ¿no? O en todo caso está delegando su poder. Entonces, en ese sentido, al ser una reafirmación de la democracia, también podemos decir que es un acto de reafirmación de la misma democracia, de reafirmación de la necesidad de representación y de la reafirmación de la aceptación de esa necesidad de representación. En ese sentido, implica un protocolo y una ceremonia. Si se dan cuenta, las acciones que llevan a cabo nuestras tres entidades a nivel electoral, que son el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, establecen elementos o mecanismos que son ceremoniales, ¿no? El hecho de asistir a una cabina, de que haya tres personas en la cabina al momento de la votación, sea referéndum o sea elecciones, ¿no? Entonces, el hecho de que los medios de comunicación cubran el hecho de la votación de los candidatos en los procesos electorales, es una particularidad no solamente en el Perú, ¿no? En el Perú sí hemos llegado a extremos de caracterización de los procesos electorales que son dignos no sé, hasta de la cinematografía, ¿no? En otros países no son tan característicos, o en todo caso lo ceremonial no va más allá, ¿no? No sé si ustedes han hablado o han visto un desayuno electoral, ¿no? Por ejemplo, eso solo ocurre en el Perú, ¿no? Es decir, la dramatización de todos los candidatos que desayunan en algún lugar y la cobertura que hacen los medios de comunicación al respecto, ¿no? Eso solo sucede en el Perú. Y es una característica única del Perú, ¿no? En países que son de iguales latitudes, como por ejemplo Ecuador, Colombia, no ocurre eso. En países centroamericanos como Guatemala, Panamá, tampoco ocurre eso, ¿no? Sí, evidentemente, sí se muestra todo el proceso electoral, ¿no? Cómo los electores acuden a las urnas, cómo los políticos van a votar, cómo muestran su voto, las primeras expresiones de los candidatos, el silencio electoral y al final, después del proceso electoral, también la primera manifestación, la ratificación de la democracia. Los candidatos tienen que manifestarse que es importante la democracia y que solicitan a las personas ir a votar, que por favor, que es importante para que pueda existir una nueva representación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es ceremonial, es protocolar, ¿no? Todo eso ocurre en un ambiente en el cual se supone estamos reafirmando la importancia de la democracia. Pero de verdad, en algún momento hay que preguntarse si algunos de esos aspectos son necesarios o no. Pero en todo caso, hasta ese momento podemos decir que la votación es eso, la máxima expresión de la democracia. Sin embargo, aquí hay una frase que lo he colocado en francés porque lo voy a traducir luego. Dicen, désignant les objets par leur utilité, on s'interdit de les connaître. Ese mi Durkheim
y señalaba esto, ¿no? Diciendo que designando los objetos por su utilidad, nos prohibimos de conocerlos, ¿no? Y es que muchas veces tenemos solo el aspecto utilitarista en la definición de los conceptos, en este caso, en la definición del voto, ¿no? Eh, eh, Tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ir a entender más o menos cómo se caracteriza el voto en las distintas latitudes en las cuales podemos analizarlas. Por ejemplo, en Suiza la participación es continua en referéndums, al punto que los ciudadanos de este país participan en procesos, podríamos decir, cada año, y les es normal y natural la participación. En China, las elecciones son direccionadas y no por eso ellos perciben algún estado de ilegitimidad, ¿no? eh, Hay un elemento esencial respecto a los procesos electorales y es el hecho de que, por ejemplo, en ciertos procesos electorales en ciertos países, eh, vamos a decirlo así, la forma como se inician o cómo se realizan los procesos es obligatorio o voluntario. En el caso del Perú todavía es obligatorio, pero en muchos países la votación es voluntaria. Y en ese sentido, por ejemplo, la participación o la ceremonia, el aspecto ceremonial del cual hablamos es menor, ¿no? Hay países en los cuales la gente ni siquiera sabe que va a haber elecciones un fin de semana, ¿no? Pero dentro del proceso democrático o que representa la democracia, al parecer, como tenemos que reconocer que la votación o el hecho de elegir o el hecho de participar en referéndums o el hecho de tener una democracia representativa a través de procesos electorales no asegura el hecho de que se establezca o se reafirme la democracia, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, tenemos que en el Perú hemos sido catalogados, de acuerdo a la revista The Economist, en su índice de democracia del 2024, como un régimen híbrido, ¿no? Y esto es un poco particular porque se supone que seguimos participando en procesos democráticos, seguimos teniendo elecciones, las últimas elecciones fueron no hace mucho, tenemos ya previstas elecciones del 2026 y sin embargo ocurre esto, ¿no? Ocurre que dentro de los sistemas democráticos, donde existen sistemas de votación, no parece ser que algunos países sean totalmente democráticos, ¿no? Entonces, este es el mapa de The Economist del 2021, no es del 2024. Aquí todavía, en el 2021, todavía éramos visto como un país con democracia imperfecta, ¿no? Entonces, un régimen híbrido en esa época era Bolivia y Venezuela con un régimen autoritario, ¿no? Pero ahora hemos pasado al esquema del régimen híbrido, ¿no? Y esto nos tiene que crear ciertas interrogantes, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista de la democracia y de la ciudadanía nos va a interpelar de muchas otras formas. Pero desde el punto de vista de la ciencia política, sí nos hace interpelarnos acerca de la legitimidad de los procesos electorales en los cuales participamos últimamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a nivel de ciencia política, a nivel de análisis de ciencia política, por ejemplo, el hecho de la legitimidad del actual gobierno es discutible, ¿no? A nivel de ciencia política, no estoy hablando a nivel de, les puedo decir? De si es bueno o malo, de si fue golpe de Estado o no, no. Simplemente a nivel de análisis de ciencia política, sí es discutible la legitimidad de un gobierno y esto lo ha visto The Economist y ha señalado, pues, evidentemente que estamos en un régimen híbrido, ¿no? Y entonces nos haría pensar que la conclusión respecto al voto es que no es el único medio de expresión, porque se supone que si la expresión es máxima y el voto es su máximo elemento de visibilidad, entonces deberíamos de vivir en un régimen democrático, ¿no? Pero no, vivimos en un régimen híbrido. Entonces, el voto no es el único medio de expresión, por lo tanto, es necesario ampliar la moción de participación más allá de los momentos electorales, ¿no? El ex congresista Mesía decía, al pueblo se le escucha, pero no necesariamente se le hace caso, ¿no? Entonces, al parecer, escuchar al pueblo solo en tiempos electorales es jurídicamente correcto, ojo, pero políticamente es totalmente incorrecto, ¿no? Asimismo, es necesario salir de la dicotomía, ¿no? Te doy mi voto, resuelvo mis problemas, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a buscar o vamos a aventurarnos en un camino para entender, existen otros mecanismos de expresión. Yo sé que lo saben, yo sé que ustedes los conocen. El punto no es decirles, oye, existe también una huelga, pueden ir a manifestar a la calle, pueden salir a la calle. El punto no es ese, el punto es de ver de qué manera esto se articula dentro de un proceso democrático y de qué manera esto también tiene cuestionamiento respecto a la ciencia política, ¿no? Entonces, uno de los primeros conceptos que hay que entender es que la demanda electoral siempre va a ser más diversa que la oferta política. Y eso es un poco, vamos a decirlo,
increíble en nuestro país, ¿no? Hay que manejar algunos conceptos para ello. En principio, los partidos no pueden satisfacer por la sola agregación realizada por el voto. Es decir, eh, no porque toda la gente vaya a votar, los partidos políticos van a decir, sí, nosotros podemos ejercer una oferta para esa demanda, ¿no? Y la oferta política es forjada por la ideología política que, en términos generales, son los valores políticos con los cuales se describe a la realidad social y cómo debiera de ser esta para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La izquierda propone mayores impuestos y la derecha su eliminación progresiva. Entonces, normalmente deberíamos entender en ese caso una dicotomía izquierda-derecha, ¿no? Pero respecto a la oferta electoral que tenemos, a pesar de que, por ejemplo, para el momento actual tenemos 11 partidos políticos, pareciera que la demanda no está satisfecha por esa oferta, ¿no? A menos opinión contraria, ¿no? Y pareciera que el hecho de que en el Perú tengamos en perspectiva mayor inscripción de partidos políticos en los futuros meses, no va a cumplir tampoco con la demanda de distintos sectores de la población. Eso en economía es absurdo. Es decir, en economía normalmente existen en un mercado, oferentes y demandantes. Mayor cantidad de oferentes existe, la demanda se encuentra más satisfecha. Sin embargo, en política no está pasando eso. ¿Por qué? Mayor cantidad de oferta existe y va a seguir creciendo, sin embargo, la demanda sigue siendo insatisfecha. Entonces, tiene que haber un elemento, tiene que haber algo, algo está explicando o algo tiene que explicar políticamente o de acuerdo desde la ciencia política el por qué no se está cubriendo esa demanda, ¿no? Y en esa aventura estamos, ¿no? Entonces, la demanda electoral es más diversa que la oferta política, ya lo hemos asumido. Sin embargo, esta ideología no explica el todo del sistema evolutivo de la realidad social. Ejemplo, ¿qué propone la izquierda y la derecha sobre el cambio climático? Vamos a ver. Estamos en un momento de cambio climático, el calentamiento global, la temperatura del mar por el fenómeno del niño se incrementa en cada decenio. Exacto. Bueno, políticamente, ¿qué se propone? El punto no es que entremos a discutir ahora que la izquierda propone algo y la derecha propone otra cosa y que lo que propone la izquierda es mejor que lo que propone la derecha. Ese no es el punto. El punto es, ¿existe una propuesta diferenciada sobre el cambio climático? ¿Existe algún mecanismo que nos pueda hacer entender que un partido de derecha tiene una mejor propuesta que un partido de izquierda? ¿O que la propuesta del partido de izquierda tiene un impacto mayor sobre el calentamiento global que la propuesta del partido de derecha? Pareciera que no todos están satisfechos de esta propuesta. Entonces, tenemos que entender, estamos partiendo todavía desde de premisas que al parecer no existe la posibilidad de ubicar o diferenciar en esta dicotomía izquierda-derecha a los partidos políticos actuales. En todo caso, a los que tenemos. Ahora, ¿ese es un fenómeno solo peruano? No. El fenómeno se expande. Todos los países en Latinoamérica están sufriendo de esta, entre comillas, crisis de partidos políticos, en los cuales no pareciera que estos partidos pueden representar las necesidades o los intereses, entre comillas, porque entonces vamos a hablar de intereses, de la población, ¿no? Ahora, ¿es actual? No. También estamos en un proceso de degradación desde hace más de 20 años respecto a que los partidos políticos vayan a tener la capacidad de representar las necesidades de los sectores poblacionales, ¿no? La encuesta de la Organización de los Estados Americanos respecto a de si la población quiere más democracia o más autoritarismo, ha ido degradándose. Es decir, ahora más personas en América Latina estarían dispuestas a sacrificar la democracia por autoritarismo si el autoritarismo resolviese sus problemas, ¿no? Entonces, eso ya es peligroso. Por otro lado, el electorado representa todo el abanico de problemas sociales que esperan ser resueltos por los elegidos. Entonces, el elector resume en su voto todas sus esperanzas o ambiciones, rencores, remordimientos, odos, ganas y hasta sus jodas, ¿no? Vamos a decirlo así. Se supone que actualmente en nuestro sistema político y en todos los sistemas políticos en América Latina, el electorado lo que hace es, en momento de elecciones,
todas sus necesidades, todo lo que quiere alcanzar, todo lo que necesita, y ve en un candidato o en varios candidatos la necesidad o la posibilidad de encontrarle respuesta a esas necesidades. Entonces, lo que va a hacer es desembocar vía el voto esa necesidad. Entonces, lo que vamos a tener es personas que van a ser elegidas en distintos rubros, en izquierda, en derecha, centro, lo que sea, van a ser elegidas y van a tener una sobrecarga de demanda respecto a la oferta que puedan proponer. Obviamente, eso tiene una consecuencia, y ustedes la conocen muy bien. Cuando, por ejemplo, se elige a un congresista, lo que pasa es que ese congresista no carga solo sus propuestas, no carga solo lo que él propuso, carga también lo que esperan de él. Entonces, es tanta la demanda que lo que pueda ofrecer durante su periodo parlamentario sigue siendo escaso. Y eso tiene como consecuencia, esta es una hipótesis, la impopularidad o la degradación de la popularidad de este representante. Entonces, eso también es una consecuencia de la necesidad de otro tipo de representante. Entonces, en conclusión, vamos bien. Sobre la demanda política. Si bien el voto es un buen atomizador de todos los problemas del elector, sobre todo es símbolo de espera. Es decir, el voto, de la manera como está compuesta en los países en América Latina, es más que todo una espera, una especie de ambición de que el que estoy eligiendo va a cumplir o va a satisfacer todas mis necesidades y si no lo hace, lo puedo cuestionar o en todo caso no darle mi confianza en un siguiente proceso electoral. O en todo caso no darle mi confianza a quien él delegue como su representante para un siguiente proceso electoral. Hemos analizado el voto y cómo la representación respecto al voto no cumple la demanda. Existe una demanda insatisfecha. Ya. Pero hay conceptos que tenemos que manejar. La primera, otra premisa. Ojo, luego les voy a explicar un poco cómo hago o cómo determino mis premisas, ¿ok? Porque tenemos que hablar luego del trabajo y me gustaría que podamos usar ese mismo estilo para poder presentar los trabajos. En primero, los individuos no pueden determinarse a sí mismos de acuerdo con su preferencia real. ¿Por qué? ¿Por qué asumo esto? ¿Por qué asumo esta premisa? En principio, porque el voto no adhiere al elector al elegido. O sea, me pueden decir que existen partidos políticos consolidados en el Perú o que en algún momento hubo partidos políticos consolidados, pero en ningún momento el elector, al votar, se adhiere al elegido. Es decir, en ningún momento dice, este es mi representante y yo he votado por él. No pasa eso, no es ese el fenómeno. La fenomenología en América Latina no nos muestra eso. Lo que pasa es que el elector elige y después deja. Ese es el punto. Otro concepto. En la mayoría de los casos, el voto es referencial. Es decir, voto por esta persona porque me parece que puede cubrir mis necesidades, es decir, mis demandas. A nivel de económico, o sea, así de estricto es. Por lo tanto, es necesario revisar otros órganos que existen en todo el sistema de decisiones y que hacen de nuestra sociedad lo que es hoy y lo que quiere ser. Es decir, no podríamos pensar, en todo caso, en nuestro país, en un sistema democrático en el cual de los 33 millones de peruanos, y vamos a hablar más o menos, si no me equivoco, estoy hablando de más de 16 millones de electores, eh, que esta población de personas en edad electoral pueda dividirse entre sectores muy firmes a nivel político, voy a decirlo de otra manera. Es poco probable que en el país exista 3 millones que son, vaya, no, vaya, 8 millones que son de izquierda, 8 millones que son de derecha, y en esos 8 millones tenemos 2 millones que apoyan el partido A independientemente de los procesos electorales, y otros 2 millones que apoyan al partido B, igual de los otros 8 millones al partido A de izquierda, al partido D de derecha. Eso no existe grupos políticos sólidos en los cuales, por ejemplo, los votantes de manera generacional van a votar por una tendencia. Pueden cambiar estas tendencias y esa variación hay que entenderla, no es un problema, eso es un fenómeno. Es decir, la gente, o muchas veces en ciencia política, se quiere dar categoría de problema a lo que son fenómenos. Y en este caso, es una posición personal, el hecho de que las personas, la población, pueda cambiar su voto de un momento electoral a otro,
es decir, de irse de un candidato de derecha a un candidato de izquierda o viceversa, eso es un fenómeno, eso no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Sería un problema si es que ese comportamiento fuera irracional, pero no lo es. ¿Por qué? Por mi premisa inicial. Y en la premisa inicial sustentamos que no se definen, o en todo caso en el Perú, no se definen los candidatos por dicotomías izquierda-derecha, o es difícil definirlos en esa dicotomía izquierda-derecha, o conservador-progresista. Entonces, como es imposible definirlos, entonces el lector también no se va a situar en esa dicotomía y lo que va a hacer es buscar quién responda a sus demandas. Entonces, no, un individuo, un elector, no puede determinarse a sí mismo de acuerdo con su preferencia real. Va a definirse de acuerdo a su preferencia estacional, es decir, a lo que necesita en el momento en el que se realizan los procesos electorales. Entonces, mis premisas están probadas. Siguiente. Asimismo, es necesario analizar cómo trabajan esos otros órganos para generar mecanismos de decisión política que a la larga van a influir en toda la vida de la población. A ver, ¿cómo estaban los organismos adicionales a los partidos políticos y qué podrían o qué mecanismos podrían generar a nivel de decisión política para que la población también pueda tener cierto tipo de adherencia? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y aquí empieza, porque la acción colectiva tiene que ver con algo que vamos a llamar grupos de interés. Mi premisa es, no hay solamente valores a satisfacer, sino también intereses. Y esto tampoco es una aberración. Es decir, no se trata aquí, ni en ningún lugar, ni en ningún país, de decir, yo adhiero a valores de izquierda y voy a votar solo por candidatos de izquierda. Tampoco se trata de lo contrario. Yo soy de derecha, toda mi vida he sido de derecha y voy a votar por siempre por un candidato de derecha. No se trata de eso. El escenario es más diverso, o en todo caso, más complicado. Entonces hay que escapar un poco de la visión idílica de la democracia, ya que las personas, los grupos, sectores a analizar son en su base personas que tienen intereses que no necesariamente son políticos en sentido estricto. Y aquí empieza a entenderse lo que es un interés. Es decir, que los grupos poblacionales, sectores de la población, parte de la sociedad, parte del electorado, no necesariamente está impregnado de ideologías o no necesariamente va a seguir su propia ideología si es que antes a esa ideología le antecede un interés y probablemente vaya a ir conducido por su interés más que por su ideología. Probablemente esa persona, ese elector, lo que tiene es más un interés que un valor político. ¿Eso es malo? Creo, a mi deducción, que no. Eso es una demanda. Ahí hay demanda. Y en economía se dice que donde hay demanda, tiene que haber oferta. Ese es el problema. Entonces, la discusión clásica, como lo señala aquí, idílica, antigua, que señalaba, o en la cual señalábamos que, bueno, aquí los debates tienen que ser ideológicos respecto a la izquierda y a la derecha, y al progresismo y al conservadurismo y todo eso, ahí hay que parar un poco. No digo que los partidos políticos no tengan que generar elementos de valor ideológico, tienen que hacerlo. Sin embargo, pareciera, y eso es otra hipótesis, pareciera que esos valores no están traduciéndose en oferta política que esos sectores de la población puedan considerar como parte de lo que quieren como demanda. Ese es el problema. Entonces, lo que tenemos aquí es, existe una demanda, existen intereses, e intereses muchas veces lo relacionamos con individuales. No, ahí hay una falsa premisa. Los intereses no son individuales, no necesariamente tienen que ser individuales, claro que existen, pero no necesariamente son individuales. Ahora, esos intereses, si son de varias personas, son colectivos, ¿ok? Y aquí estamos agregando la palabra colectivo, ¿ok? Sigamos con el análisis. Entonces, si los partidos representan clivajes, los otros órganos defienden intereses particulares. Quisiera llegar a esta premisa, o quisiera, más o menos, reforzar esta premisa. ¿Qué es lo que pasa? Eh,
En países occidentales, no, no voy a poner como categoría, pero en los países occidentales siempre existe este clivaje, ¿no? El clivaje es la separación antagónica que existe entre dos proposiciones, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen que representar clivajes. Y está bien, no hay problema. Los países occidentales siempre dicen, ¿no? Vamos a imaginar lo más cercano a nosotros a nivel de país occidental, España, ¿no? Existe el PSOE y existe el PP, ¿ok? Entonces existe un clivaje, existe una dicotomía. El PSOE es de izquierda, el PP es de derecha. Entonces existe Ciudadanos, existe Vox, y empezamos a ubicar a esos partidos dentro de los espacios. Este partido es de derecha, este partido es de izquierda, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un problema. eh, Esas representaciones ideológicas que nosotros estamos haciendo en ese país representan o se pueden ver en el Perú, hay muy poca probabilidad. Entonces hay que evaluar si los partidos políticos, si es que realmente como concepto de partido político existe en el Perú, representan ese clivaje izquierda-derecha. A mi parecer, no, no existe todavía, o en todo caso, no ha existido, o en todo caso, se ha degradado el clivaje izquierda-derecha aquí en el Perú. Se ha diluido, por decirlo de otra manera, la forma como se puede interpretar o se puede concebir el concepto de izquierda y de derecha. Entonces, ¿eso es malo para mí a nivel, como les decía, a nivel de demanda? No, pero a nivel ideológico sí, porque se supone que los partidos tienen que construir ideologías y las ideologías tienen que construirse a partir de valores que defiendan y representen a un colectivo partidario. Sin embargo, eso no parece que esté pasando, ¿no? Entonces, bien, los grupos de interés no necesariamente están en ese clivaje, por lo tanto es necesario responder a sus intereses, ¿no? Eh, los intereses particulares existen, los intereses particulares tienen que responder, tienen que tener oferta, esa demanda tiene que tener oferta, y vamos a traducirlo desde el punto de vista económico, ¿no? Ustedes cuando van al mercado, ustedes quieren tomar algo dulce y azucarado, o, bueno, perdón, algo azucarado, entonces la oferta les va a decir, ¿quieres un jugo? ¿Quieres un emoliente? Eso les va a decir, ¿ok? Perfecto. Entonces ese es vuestro interés individual. Si más personas quieren cosas dulces, entonces la oferta va a tener que incrementarse. Es decir, tiene que haber más ofertantes de emolientes y jugos, y así sucesivamente. Entonces, ese interés ya no es individual, es colectivo. Entonces, ese interés colectivo tiene que tener respuesta. En política es igual. Entonces, en política tendría que haber respuestas a esos intereses individuales, que han sido colectivos por una especie de aglomeración o acumulación. Entonces, tiene que haber una respuesta. Sigamos con la premisa. Vamos a llegar al punto de los grupos de interés. A ver, si tenemos varios miembros de la sociedad, varias personas, varios ciudadanos, varios electores que tienen intereses comunes, y esos intereses comunes, independientemente de que se junten o no, necesitan una oferta, entonces esos son un grupo de interés. Vamos a ver qué dicen los autores. Y aquí el problema es que no tenemos muchos autores contemporáneos que puedan determinar esta definición, porque también es un poco complicado. Yo he citado a Roger Kopp y Charles Elder, ¿no? El 74 todavía, en un artículo, un libro que se llama Participación en Política Americana, dicen que los grupos de interés son necesarios al buen funcionamiento de la democracia porque participan en la representación ampliada. Esto analizando obviamente Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos existen grupos de interés o think tanks que tienen cierto tipo de poder, ¿no? Y ahí empieza a crearse un problema, ¿no? Entonces, lo que dicen Cobbs y Elder es que estos grupos, o sea, son colectivos, son personas que se juntan y que son importantes para la democracia porque ya no solo tenemos que ver al ciudadano lambda que está en la calle y del cual hay que capturar su interés, sino también a este grupo organizado al cual hay que ofertarle algo, hay que decirle algo, hay que proponerle algo, porque ellos actúan en colectivo y voy a tener su voto en colectivo. Luego lo vamos a traducir a cómo se podría ver en el Perú, pero tenemos que entenderlo así. Los mismos Cobbs y Elder, en un libro que se llama Participación en Política Americana y la dinámica de la construcción de agenda, señalamos que los grupos de interés participan en elaboración de la agenda política bajo dos mecanismos. O sea,
hay dos maneras en las cuales los grupos de interés participan. La primera es la agenda sistémica, es decir, la problemática es debatida por las instancias políticas y esto da lugar a una toma de posición. Es decir, vamos a decirlo. eh, Voy a poner un ejemplo. Eh, mm, ¿Qué podría ser? Ya, impuestos, el alza de impuestos. Los grupos de interés, por ejemplo, un grupo de interés como el de los bodegueros quieren una reducción de los impuestos porque están muy elevados. Entonces, eso va a tener que debatirse en los partidos políticos para decir, ah, sí, yo como partido político les ofrezco reducir esos impuestos a las bodegas, ¿perfecto? Para que o a ciertos productos para que las bodegas puedan tener mayores ingresos. Entonces, los bodegueros han tenido influencia en un partido político y eso se ha debatido dentro del partido político y ha nacido como propuesta del partido político. Entonces, esa agenda es sistémica, es decir, hay un sistema, hay un proceso, ¿no? Hay partes ordenadas que se han puesto de acuerdo para que respondan a esa oferta. Estoy hablando de oferta política, no estoy diciendo que ese grupo político aspirando al poder le va a hacer caso o lo va a operativizar, pero en todo caso le hace esa promesa. Y luego está la agenda institucional, ¿no? Se pide un reporte, se elabora un proyecto de ley y se inscribe en la orden del día del Parlamento. Eso es lo que normalmente en el Congreso se hace. En el Perú se hace todo el tiempo. Es decir, a los despachos de los congresistas llegan todos los grupos de interés, sindicatos, empiezo a hablar, sindicatos, federaciones, asociaciones, colectivos, ex trabajadores, ex pensionistas, ex empresarios, grupos de AFPs, grupos de Sindicato Nacional de Industriales, agroexportadores, todos ellos llegan y solicitan que, en el caso del Perú, se elabore un proyecto de ley que pueda responder a una necesidad particular, ¿ok? Independientemente de que el congresista haya ofrecido en su plan de gobierno o en su propuesta como candidato esa propuesta. No importa si sea de izquierda o de derecha, pero si ese grupo de interés encuentra eco en ese congresista elabora un proyecto de ley y se presenta al Congreso. Entonces, se han dado cuenta que no estamos hablando ya de política en el sentido estricto del término, sino de representación en sentido amplio. Y es que institucionalmente, para eso deberían de servir los representantes parlamentarios, para responder a grupos de interés. El problema es, luego lo vamos a ver, de qué manera es legítimo o de qué manera es legítima la representación parlamentaria de un grupo de interés que podría no ser mayoritario, ni siquiera minoritario, sino marginal. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me alío con 7, 8 docentes y digo que vamos a hacer una asociación de docentes y vamos a proponer una reforma de la SUNEDU? Entonces decimos, mentimos, que somos una asociación de 7.000, 8.000 docentes a nivel nacional de universidades. Me creo un membrete y voy donde un congresista y le digo, representamos a 7.000 docentes y quisiéramos proponer que usted presente este proyecto de ley para modificar algunas normas de la SUNEDU. El congresista podría, sin ningún problema, creernos en principio y proponer ese proyecto de ley. Y si ese proyecto de ley, después nosotros haríamos ciertas visitas a otros grupos parlamentarios y se aprobaría este proyecto de ley en la comisión, en una comisión, digamos, en la Comisión de Educación, tratándose de la SUNEDU, y después en el Pleno. He modificado una ley y éramos 7 personas. Y eso no ha pasado a verificación, porque se supone que el Estado o el estadio o el momento político en el cual se determina la capacidad de representación de la población es el proceso electoral. Sin embargo, me he saltado esto y he tenido un espacio de representación a través de un grupo de interés que ha influido en un proceso que ha cambiado una ley. Entonces, esos riesgos también vamos a hablar. Entonces, hay que responder a la pregunta de los grupos de interés. Entonces, hay distintas formas de responder al concepto de los grupos de interés. Primero tenemos, a partir del pluralismo social, los autores son Krugman, Dahl, conocidos ya,
Eh, Poliarcy es un libro interesante, ¿ya? Entonces, estos autores, a partir del pluralismo social, dicen que a principios del siglo XX se desarrolló una concepción pluralista que enfatizaba los flujos de poder, la compleja disposición de los grupos sociales y las múltiples afiliaciones de los individuos en los sistemas democráticos. Más o menos lo que les estoy hablando. Desde el siglo XX, a partir de inicios del siglo XX, se empiezan a visibilizar que ya no solo existen los partidos políticos los que pueden representar a la población, sino otros grupos, incluso políticos que nacen de grupos de interés y que se sienten en la legitimidad de representar a la población, ¿ya? Entonces, una persona puede estar afiliado a la vez a un partido político y a la vez a un grupo de interés, y esto no es conflictual. Entonces, esta visión es ilustrada por Robert Dahl y David Truman con referencia a la obra de Arthur Bentley. Arthur Bentley señalaba que esto, ¿no? Esa posibilidad o polifacetismo de las personas respecto a pertenecer a distintos grupos de interés y a la vez a partidos políticos, ¿no? Entonces, con los cuales, obviamente, esta persona buscaba responder a sus demandas, buscaba respuesta a sus demandas. Entonces, en su versión más clara, el enfoque pluralista muestra que el número de participantes en la vida política en las democracias modernas es mayor de lo que se cree y que estos participantes son representantes de grupos sociales, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Se acuerdan de la primera premisa que señalé? Que muy pocos estaban interesados por la política, cuando hablaba de la división de los millones de electores que tenemos. Sí, es cierto, muy pocos están interesados en la política representativa a través de mecanismos ideológicos que representan valores políticos como son los partidos políticos, pero muchos están o se encuentran afiliados a grupos de interés que trabajan para su representación política. Y esto es innegable. Si vemos la cantidad de asociaciones que se inscriben en registros públicos, se van a dar cuenta. Si ustedes hacen una consulta, vía ley de transparencia, una consulta a registros públicos de la cantidad de asociaciones que se inscriben, es impresionante. Se inscriben cada día asociaciones, colectivos, sindicatos. Se inscriben eh, qué sé yo, en municipios, se inscriben en los ministerios. ¿Qué quiere decir esto? Que existe el interés político, pero no a través del partido político, sino a través del grupo de interés. ¿Ok? Luego en las conclusiones van a entender que esto es importante porque tendría que, a los que quieran ser candidatos, quieren apoyar a algún candidato, sería bueno que entiendan este mecanismo y esta dinámica que está sucediendo y que tendría que ser tomada en cuenta. Entonces, vamos, por lo tanto, la política se basa en los grupos que son el hecho social primario en el origen de toda política. En el Perú, hay que reconocerlo, la forma como hemos pensado o cómo estamos pensando la política, a mi parecer, a mi criterio, tiene algo erróneo respecto a la representatividad. Todos los candidatos, actualmente ya muchos políticos están en proceso de candidatura, están buscando ser representantes de la mayor cantidad de personas posibles, de electores posibles, sin considerar que estos, como les señalaba, pertenecen a grupos de interés. En todo caso, el análisis que están haciendo los políticos es decir, ¿cuál podría ser esos grupos de intereses mayoritarios para que yo pueda anclarlos a mí y entonces pueda tener una mayor base electoral? Y eso para mí está bien, hace parte del juego político, pero si es que no se calibra bien qué grupos de interés, de repente va a haber un problema de, ¿cómo decirlo?, cortocircuito entre la representación de grupos de interés y el valor político. Entonces ahí se va a volver un arroz con mango el hecho de que un partido político, por ejemplo, represente, por un lado, a, vamos a decir, algo que sea muy contrapuesto. Vamos a decir, represente, que un grupo, que un partido político represente a los ambulantes, trabajadores ambulantes de las calles de Lima y a la vez represente a los comerciantes que están en contra de los ambulantes. Entonces, ese podría ser un problema. Entonces, hay que tener cuidado en esos procesos. Entonces, es el grupo que socializa al individuo y les proporciona el prisma a través del cual perciben el mundo, ¿no? Es decir, el grupo de interés empieza a tener una organicidad y el individuo ya ve
sus intereses a través de ese grupo, ¿no? Los grupos son egoístas y solo buscan maximizar sus beneficios individuales. Les... Económicamente, el egoísmo no es malo. Obviamente, si es que estamos hablando desde un punto de vista neoclásico, ¿no? Pero el egoísmo se supone que genera economía y todo eso. Eh, pero hay que reconocerlo, los grupos son egoístas en el sentido, son egoísmo grupal. Es un egoísmo grupal, es el egoísmo del grupo, no del individuo, ¿no? Y la competencia entre ellos por una distribución favorable de los beneficios políticos prohíbe cualquier monopolio de dominación y explica el equilibrio de los marcos políticos vigentes. Esto es una premisa con la cual no estoy muy de acuerdo, pero que el pluralismo social sostiene, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Más o menos ocurre como en la economía. Mayor cantidad de agentes económicos hay en el mercado, más competencia, menos monopolio, entonces la competencia estimula la demanda y la economía crece, ¿no? En política está traducido de esta manera, ¿no? Más grupos de interés hay, eso es mejor, porque ya no hay monopolio de un grupo de interés, ¿no? Y esto se ve un poco en los sindicatos, ¿no? Estoy intentando recordar cuántos sindicatos inscritos hay en el Perú y el Ministerio de Trabajo no tenía la data, pero tenía una aproximación. No sé si era 4.000 o 40.000 sindicatos inscritos. Esos son grupos de interés. Y el problema es que en cada empresa, por una empresa de 200 trabajadores, había más o menos 4 o 5 sindicatos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Competencia perfecta, no hay monopolio. El problema es que la negociación colectiva se vuelve un problema, porque la negociación colectiva es el que tiene la mayoría de la mitad más uno. Pero al haber demasiados sindicatos, ellos compiten entre ellos. Y obviamente su competencia es favorecida o favorece al empleador, que al final no responde a ninguno de los sindicatos, porque todos son minoritarios. Entonces, ese es un problema. Es decir, la existencia de muchos grupos de interés no quiere decir que va a ser una solución desde el punto de vista del pluralismo social. Entonces, aquí hay una primera objeción al pluralismo social. Sí, Sí, sobre una premisa que usted eh, mencionó de que el voto no adhiere al el elector al elegido. eh, no sé si usted conoce el caso de César Álvarez en Ancash. algo, ya, pero dime más. Sí, bueno, la forma en la que bueno, ese señor prácticamente gobernó autoritariamente en una región, lo cual es un caso verdaderamente excepcional, diría yo, ya que en sí es una república democrática, ¿no? Pero la cosa es que se aprovechó de un grupo de interés. En este caso sería, por ejemplo, una fuerte población que deseaba eh, tener acceso a la vivienda. Entonces él, a través de su movimiento regional, que era Cuenta Conmigo, lo que Ujú. hizo fue direccionar a este grupo de interés en base al voto, que usted dijo que también era una forma de esperar, ¿no? Y para ellos también esa forma de esperar obviamente era una promesa. Entonces, no es como que una manera de condicionar el voto, tener armarte políticamente con un grupo de contención, que es lo que hizo al final, para que salga a defender al movimiento, al presidente regional, y mediante el cual hizo y deshizo todo lo que quiso, ¿no? Y lo mismo con los sindicatos, con el sindicato de trabajadores y pescadores también, se terminan por aprovechar de estos grupos de interés. Bueno, eso más que nada quería mencionar. Es cierto, Sebastián, has tocado un tema que lo vamos a ver también, y es el hecho de que la, el mecanismo oferta-demanda no es unidireccional. Me explico. No es el grupo de interés que presiona al espacio político o al sector político o al agente político o al político para que responda a sus intereses. Es bidireccional. Es decir, también el personaje político puede aprovecharse del grupo de interés en perjuicio del mismo grupo de interés, ¿no? Es lo que ha pasado con Álvarez. Algo que también, vamos a ver, para irnos un poco atrás en la historia y no generar este, problemas. Segundo gobierno de Alan García, se crean los CAS, ¿no?
Y lo que hace el gobierno de García es responder a un grupo de interés, ¿no? Y el grupo de interés eran los trabajadores que tenían o que estaban ingresando al sector público bajo órdenes de servicio. Entonces, el problema es que los trabajadores se sentían felices, pero después tuvieron problemas a nivel de su contrato, porque los contratos tenían distintas limitaciones. Y al final, bueno, algo que iba a ser temporal no fue temporal y ahora es un problema en el sector público respecto a el reconocimiento del servicio de casa indeterminado. Entonces, sí, ha habido un aprovechamiento de un sector de la población, de un grupo de interés, que en este caso eran trabajadores del sector público, ¿no? ¿Alguna otra intervención, pregunta hasta aquí? ¿Todo se entiende? Sí, de sencillito lo estamos haciendo. Sigo entonces. Tengo, Sí, pregunta. tengo dos preguntas. Primero, no logré entender bien por qué se dice que el Perú tiene un sistema híbrido. ¿Ya? ¿Segunda pregunta? Ah, la segunda, bueno, es en el chat. ¿Cómo se relacionaba, cómo se relacionaba la falta de respuesta diferenciada en izquierda-derecha con la impopularidad de ciertos candidatos del Congreso? Ya, lo primero, respecto al sistema híbrido, es un reporte que hace The Economist tomando ciertas variables como, por ejemplo, la libertad de expresión de los medios de comunicación, la legitimidad del gobierno vía estadística de encuestadoras, y la legitimidad de otros organismos políticos y la independencia de otros órganos autónomos, entre otros puntos. Entonces, lo que ha pasado es, por ejemplo, respecto a la independencia o en todo caso libertad de los medios de comunicación para poder expresarse, lo que he encontrado de Economist es que existen ciertos medios de comunicación que han sido un poco subyugados por el poder de turno, ¿no? O han sido sometidos por el poder de turno y que ha generado que estos medios de comunicación eleven denuncias ante organismos internacionales. Respecto a la la autonomía de los organismos autónomos. Ustedes saben que en el Perú tenemos, aparte de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos organismos autónomos, ¿no? Como Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, BCR y todo eso. Lo que ha encontrado The Economist es que ha habido permeabilidad por parte de tanto el Ejecutivo como el Legislativo sobre estas entidades autónomas y influencia para que estas entidades no sean ya tan autónomas, ¿no? Y había un tercer elemento que señalé, que era, a ver, medios de comunicación, organismos autónomos y legitimidad del gobierno, ¿no? Varias de las encuestas se han dado cuenta que tenemos a la presidenta con menor popularidad en América Latina, y esto hace también parte de la variable para que The Economist calibre al Perú como un régimen híbrido. Ahora, es válido vamos a decir, el mapa que publica The Economist. Sí, y no, ¿no? Sí, en el sentido de que, bueno, si tomas variables y esas variables te expresan una tendencia, entonces la muestras. Y no en el sentido de que The Economist también se ha equivocado en en muchas apreciaciones, ¿no? No digo que en este esté equivocado, no. Lo que estoy diciendo es que The Economist es una revista y lo que hace es tomar información y de acuerdo igual a una base ideológica expresar sus ideas, ¿no? Y tu segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? Lo siento. Sí, sí, mira. ¿Cómo se relacionaba la falta de respuesta diferenciada en izquierda-derecha con la impopularidad de ciertos candidatos del Congreso? A ver, porque ¿qué es lo que pasa? El problema es que, es una hipótesis que tengo, es que los congresistas en el Perú eh, no han, en todo caso, no expresan o no trabajan respecto a valores ideológicos partidarios. Al no trabajar sobre valores ideológicos, es difícil para el electorado poder ubicarlos en un estadio, en una especie de una fase de izquierda o derecha, independientemente de que sea centro, centro izquierda, extrema derecha, lo que sea. Pero las transiciones hacen que de los políticos, de los congresistas, no voy a decir de todos, o sea, pero de la mayoría, hacen que sea difícil ubicarlos o en todo caso situarlos respecto a lo que proponen como demanda, como oferta. Entonces, y además es un órgano colegiado el Congreso, ¿no? Es decir, son varios, no decide uno solo, son varios.
Entonces, al haber esta diversidad de decisiones, a eso agrégale todos los elementos de corrupción y mala prensa que tienen, o sea, entonces es fácil entender que la población no encuentre en ellos mecanismos o espacios de representatividad, de legitimidad, y, pero quizás no a nivel de representación como grupo de interés, pero esas dos cosas, las dos primeras no. Pero la tercera, el hecho de que sí les sirve a ciertos grupos de interés, a los congresistas, sí, eso sí, les sirve, porque se han dado cuenta, ustedes en el Congreso se han aprobado varios proyectos de ley que responden a grupos de interés. Entonces, o incluso algunos han llegado a ser ley. Entonces, sí hay todavía esa influencia en este, entre comillas, poder del Estado. No sé si eso responde a tu pregunta, o si no, vuelvo a plantear. No, sí, responde a mi pregunta, gracias. Tenía otra duda, mencionó algo que, o sea, que el voto se hacía por referencia estacional, pero me preguntaba si esto podría estar relacionado con la falta de un proyecto a largo plazo, o sea, reformas estructurales en el Perú, o es básicamente una regla en general. Eh, es general, o sea, por eso hay, desde el punto de vista de la ciencia política es referencia estacional, porque desde el punto de vista sociológico, antropológico, económico, sí, no hay proyecto país, no hay una propuesta respecto a una visión del Perú al 2050 y una propuesta de trabajo coherente a ese horizonte, es cierto. Pero desde el punto de vista de la ciencia política, solo es referente, o sea, es el elector necesita necesita cubrir, satisfacer su demanda y busca una oferta. Y esa oferta la encuentra y vota por ella. Se acabó. ¿Por qué? Porque no existe desarrollo de valores políticos en el país. No estoy hablando de proyecto país, valores, pues, sencillamente valores políticos. Es decir, eh, para decirlo de otra manera, porque pero me parece muy precario decirlo, pero todos dicen, no, no tenemos cultura política. Sí, no la tenemos, pero otros países tampoco la tienen y no por eso tienen los representantes que tenemos. Ese es el punto, ¿no? O sea, los intereses particulares, los intereses individuales, los intereses de los grupos de interés, para la redundancia, tendrían que generar también sistemas políticos representativos y que tomen buenas decisiones. O sea, ¿me entiendes? O sea, ese es el punto. En nuestro caso, hay las personas votan por referencia y está demostrado, porque si se van a dar cuenta, de la misma manera como no tenemos candidatos o personas que hayan ganado desde el 2000 y que hayan mostrado, qué sé yo, cierto tipo de afinidad o estructura sólida sobre la izquierda o la derecha, de la misma manera los electores se han ido o han divagado entre izquierda y derecha sin ningún problema. O sea, han votado por un candidato de izquierda en una elección y por la derecha en la otra sin ningún problema. No ha habido nada de autoculpa o qué sé yo, transición política, ¿no? Que los ciudadanos hayan dicho, sí, yo creo que antes éramos de izquierda y era un error, ahora somos de derecha. O lo contrario, ¿no? Antes éramos de derecha y ya hemos visto mejor y somos de izquierda. No ha habido. Entonces, no somos o no estamos, independientemente de lo que, de nuestro proceso sociológico, no estamos caracterizados todavía o no estamos en un proceso de caracterización de valores ideológicos políticos aquí en el Perú, ¿no? Entonces, quizás por eso también esto se vuelve un poco circular, ¿no? Como no estamos determinados, no tenemos determinada afinidad ideológica, entonces la propuesta tampoco la tiene, ¿no? Entonces, y se vuelve una especie de círculo vicioso, ¿no? Entonces, no, para la siguiente tampoco tenemos intención política y la oferta que tenemos tampoco nos da afinidad política, ¿no? Entonces, eso se vuelve un círculo perverso, ¿no? Voy a continuar. A ver, los grupos de interés ahora, pues, todavía estamos desde el punto de vista del pluralismo social, quedan pasivos, no hacen nada. Bueno, no, los grupos latentes, no organizados, se movilizan cuando sus intereses se ven amenazados, asegurando que ningún grupo pueda ejercer de manera sostenible el dominio contrario a los intereses de otros grupos.
Eh, Voy a dar un ejemplo. Cuando digamos, la CGTP aquí en el Perú propone un proyecto de ley para incrementar los derechos sindicales, eh, y va a ir al Congreso a proponer ese proyecto de ley a los congresistas, a la hora van a tener a la Sociedad Nacional de Industria enviando a sus representantes donde los congresistas para decirles que no voten por esa ley. Eso va a pasar. Entonces, así como la mano invisible de David Ricardo es más o menos la mano invisible del pluralismo, ¿no? Mediante un mecanismo de controles y equilibrios, los grupos se controlan y neutralizan entre sí, ¿no? En esta concepción, los políticos están al servicio de grupos y nunca de la nación, lo que cuestiona, por cierto, el concepto de soberanía nacional. Lo que les decía hace un instante. Bajo esta dinámica de que son solo los grupos de interés los que manejan las decisiones políticas, entonces tenemos a los políticos al servicio de los grupos de interés y nunca de la nación, ¿no? Porque aquí hay un detalle, ¿no? Y esto sucede mucho en el caso peruano, ¿no? ¿Quiénes van donde los congresistas para poder proponer sus proyectos de ley? Aquellos sectores organizados, los grupos de interés organizados. ¿Y esos grupos de interés organizados, dónde están? Son solo los que están en Lima los que van a ver a los congresistas. Es raro que un grupo de interés en regiones o los grupos de interés de regiones puedan tener audiencia con los congresistas y hablar acerca de propuestas normativas. Por lo general, por la perspectiva centralista que tenemos, eso solo pasa en Lima. Entonces ya no es representativo de todo el país. Y aquí un problema grave. Este sí es un problema. Cuando el Congreso responde solo a esos grupos de interés que están situados o circunscritos en Lima, entonces ya no representan a toda la nación. Y es por eso que desde las regiones se va a ver a los congresistas como los que deciden en Lima para Lima. Y eso sí hace parte, agregado a todos los procesos de corrupción y la mala prensa que tienen los congresistas, agrega elementos para su mala reputación. Luego tenemos una definición laxa, adaptada a la perspectiva pluralista, ¿no? De un Levi o Leri sobre los grupos de interés, ¿no? Dice, lo del pluralismo obvia la participación del Estado, ¿no? El Estado debe garantizar que los grupos de interés económico no prevalezcan sistemáticamente sobre los demás, por lo tanto juega el papel de vigilante mínimo. Dice, no es que los grupos de interés interactúan directamente con el Ejecutivo y el Legislativo y ahí se decide el destino de la nación. Dice, no, ahí participa el Estado. Bueno, lo que está hablando es el Poder Ejecutivo, que es el árbitro, ¿no? Es más o menos como el análisis del mercado, ¿no? No es que ahí los ofertantes y demandantes están decidiendo los precios, no. También está el Estado, que es el árbitro, ¿no? Eso es más o menos lo que está señalando para la ciencia política y el caso de la interacción de los políticos y de los grupos de interés, ¿no? Entonces, los británicos también tienen una idea de respecto al pluralismo de Whitehall, que creen que es ingenuo creer que el Estado es imparcial, está dominado por grupos o agencias que participan en la competencia por el poder. Y aquí un elemento más para hacer complejo el análisis, ¿no? Ya hemos dicho que existen los grupos de interés, existen los políticos, los grupos de interés van hacia los políticos, pero lo que dijimos hace un rato, también hay políticos que son representantes de los grupos de interés. No me van a decir o no pueden negar que existen, por ejemplo, congresistas, existen presidentes, existen alcaldes que pertenecían a, por ejemplo, sectores empresariales, o sectores sindicales, o sectores asociativos. Entonces, representan a ese grupo de interés en el espacio político. ¿Ok? Eh, Eso es importante verlo porque ya no estamos hablando solamente de actores o grupos que están separados, no, hay permeabilidad entre ellos, hay porosidad y están transitando entre ellos. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industria va a tener su candidato a la presidencia o al Congreso para tener su representante ahí. Una muestra clara de grupos de interés es, por ejemplo, los ex trabajadores de las Fuerzas Armadas. Tienen 4 representantes en el Congreso, definidos como tal, y ellos actúan vía proyectos de ley para esos ex trabajadores, incluso para los trabajadores o en todo caso para los miembros de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben quiénes son. Entonces, existen representantes de los grupos de interés que están en el poder. Entonces, es necesario un tercer enfoque,
Una focalización sobre las funciones de los grupos de interés. ¿Ok? Los grupos de interés articulan demandas en el seno de la sociedad, buscan, defienden, negocian, transforman las demandas en ángulos de política pública e influencian a los políticos. Entonces estamos condenados a vivir y hacer política con los grupos de interés. Consecuencia, corolario. Si existen los grupos de interés, entonces es innegable pensar que su acto político, su acción política va a desaparecer. O es impensable que vaya a existir un momento en nuestra historia política en la cual los grupos de interés no van a hacer acciones políticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es incluirlos dentro de la ecuación. Esa es una premisa que tenemos que asumir. Es decir, tenemos que pensar que la política es más allá de el político que tiene que buscar la manera de que en sus discursos responde a la demanda poblacional. Tenemos que llegar al punto de cómo los grupos de interés se están alineando hacia algunos sectores y están solicitando o están teniendo incidencia respecto a ciertas demandas que tienen en algunos personajes políticos. ¿Ok? Entonces, los grupos de interés representan una función de agregación, ya lo hemos señalado, sumatoria de reivindicaciones o intereses según el grupo, ejemplo, los sindicatos con los derechos feministas sobre distintas leyes, el aborto, penas más duras, ese tipo de cosas, un mecanismo de organización que establece alianzas, grupos con intereses distintos, pueden hacer alianzas entre ellos, ejemplo, animalistas y ambientalistas, un proceso de relevo, consorcios empresariales entre ellos, sindicatos con sus centrales, los sindicatos pequeños dejan a las centrales y confederaciones reivindicar algunas luchas. Esto no sucede tanto en el Perú, pero sí en otras latitudes, ¿no? Es decir, los sindicatos, por lo general, cuando tienen alguna reivindicación, hacen que su federación o su confederación sea su representante ante el Congreso o ante el gobierno. Ahora lo que se está viendo es que los mismos sindicatos solicitan una representación directa, pero lo general es que sí haya uniones de sindicatos, ¿no? Y es una herramienta de influencia, ¿no? Designan actores responsables, financian partidos. En Estados Unidos, por ejemplo, es libre el financiamiento de los partidos políticos y se hace abiertamente, los candidatos proponen sus políticas y en un momento de recolección de fondos van a hacer que, por ejemplo, las empresas apoyen a esos, abiertamente a los candidatos, ¿no? Las empresas tienen sus candidatos, ¿no? Pero los distintos grupos de interés son distintos a los partidos políticos, ¿no? Según Almond, la dinámica de las funcionales permiten distinguir los grupos de los partidos, ¿no? Los grupos articulan las demandas, mientras que los partidos, en su rigidez ideológica, agregan a los intereses. Aquí estamos haciendo distinción. Para ser más claro, que esté hablando de grupos de interés y que esté desarrollando su dinámica política no quiere decir que el partido político dejó de existir. Lo que estamos asumiendo aquí es que existen características de los grupos de interés y características de los partidos políticos que hacen que existe una articulación entre ambos, ¿no? Y hay que reconocerlo, hay que reconocerle a cada uno su identidad. Y es en ese sentido que estoy señalando que los grupos articulan las demandas, mientras que los partidos, en su rigidez ideológica, agregan los intereses. Es decir, los grupos de interés dicen, bueno, vamos a luchar, vamos a ver un ejemplo, en la Asociación de Pescadores, ¿no? Vamos a luchar porque la cuota de los pescadores sea mayor, ¿ya? Y vamos a luchar porque haya un bono para los pescadores. Están agregando, ¿ya? eh, eh, están articulando esa demanda. Y esto lo vamos a reclamar ante el Poder Ejecutivo y ante el Poder Legislativo. Ante el Poder Legislativo para que haya una ley y ante el Poder Ejecutivo para que apruebe un bono. Punto. ¿Ya? El partido político, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Ese interés de ese grupo lo voy a agregar al de los agroexportadores, al de los trabajadores del sector agrario, ¿ya? Para que el bono no solo sea para los pescadores, sino también para los trabajadores del sector agrícola. Eso hace el partido político. ¿Ok? Luego, los partidos políticos son de carácter generalista, mientras que los grupos son particularistas, no electorales. Ya sabemos, y esto no hay que darles ninguna clase al respecto, que los partidos políticos van a decir o van a permear, van a trasladar a la población ideas generales. Es decir, van a decir, nosotros vamos a buscar la mejora de la población a través de la reducción de impuestos, el incremento de hospitales, incremento de colegios y vivienda gratis para todos. Propuestas generales, ¿ya? Los grupos de interés van a decir, a ver, yo soy el grupo de los animalistas y lo que yo quiero es que existan, por ejemplo, en cada municipio una veterinaria y es que esto sea obligatorio para los más de 1.800 municipios. Ese es particular y no es electoral, ¿no? Es decir,
no lo resumo a que solo lo voy a proponer a un candidato, se lo voy a proponer a varios. Entonces, no tiene que ver con un momento electoral, puede ser incluso después del proceso electoral, ya ganó, puedo ir a proponérselo. Entonces, otro elemento, más grande es el número de partidos, menos grupos de interés habrá. Eh, Esta es una premisa, no sé si todavía madura el desarrollo, se puede madurar el desarrollo en el Perú. Es decir, se supone que mientras más partidos políticos existan, los grupos de interés habrán encontrado en esos partidos la respuesta a sus intereses, entonces ya no tienen razón de existir. Uno de esos, un ejemplo es el partido de los fonavistas, ¿se acuerdan? El partido de los fonavistas se creó por la necesidad, es un grupo de interés, eso fue un grupo de interés, porque estaban reclamando el Fondo Nacional de Vivienda que se les devolviesen, porque durante años habían aportado y estaban reclamando su devolución. Pero al no encontrar una respuesta clara por parte del Ejecutivo y el Legislativo, crearon su propio partido político. Entonces se volvieron partido político. Entonces, al existir ese partido político, la asociación de fonavistas debería de desaparecer, porque se supone que existe un partido político que está llevando esa reivindicación. Sin embargo, no ha desaparecido. Entonces, esta premisa podría no ser tan cierta según algo. ¿Ok? A pesar de esa definición, se han encontrado puntos flojos, límites a la noción de interés. Acá están los límites. El actor racional es contrario al interés, ¿no? Aquí vamos a dar ejemplos, ¿no? El sindicalista no vota por la propuesta de su dirigente. A ver, por lo general, la CGTP siempre tiene candidatos al Congreso, pero no he visto que haya ganado algún candidato de la CGTP, a menos que ustedes me prueben lo contrario. Entonces, el sindicalista se supone que tiene que votar por un representante de su confederación, pero no pasa así. Entonces, su acto racional es contrario a su grupo de interés. ¿Ok? El empresariado no sostiene una sola lista partidaria. No es cierto que en el Perú, por ejemplo, todo el empresariado esté unido y que sea una fuerza contra el sector laboral. No pasa. Lo que estamos viendo actualmente, la coyuntura es, de verdad, es ilustrativa para esto. Estamos viendo una guerra entre los COM versus los Roque Benavides versus los Capuñay. Es decir, los grupos de poder a nivel económico, el empresariado, también se está peleando y van a tener sus propios candidatos. ¿Ok? Entonces, también, esos son actores racionales que podrían responder a un solo grupo de interés, pero no lo van a hacer. Y luego se pueden dar fracturas por más que existan intereses comunes, ¿no? Otra vez, las centrales sindicales, ¿no? Las centrales sindicales tienen una propuesta común respecto a reivindicación laboral, incremento de salarios. Están todos de acuerdo, se lo han pedido a varios gobiernos, pero sin embargo, cada uno negocia por su lado. Entonces, hay una fractura, ¿no? Entonces, no es tan cierto que los grupos de interés sean entes cohesionados o que un interés pueda unir a distinta o a una masa del electorado. Entonces, a pesar de esta definición, se han encontrado puntos flojos, como lo señalaba, en la división funcional entre partido y grupo puede ser criticable. Los grupos de interés pueden penetrar las decisiones ideológicas. Ejemplo, ¿qué pasa, no? Un grupo de interés puede, dentro de un partido político, eh, penetrar su interés y desarticular el partido, ¿no? Le estoy poniendo como ejemplo el de Arlet Contreras. No quiero poner ejemplos actuales para no entrar en debate, ¿no? Arlet Contreras, ella fue parlamentaria por el Frente Amplio y después de ser elegida señaló sobre su participación, dijo, no, en este momento quisiera enmarcar mi propósito en la agenda mujer, yo soy una activista. ¿Qué ha pasado? Que ella fue elegida por un partido político y que se supone que tenía que llevar varias banderas, pero al ingresar, ella ha inscrito solo lo representativo a su grupo de interés. Esté bien o está mal, lo que ha pasado ahí es que el grupo de interés ha penetrado una decisión ideológica. Entonces, para bien o para mal, eso es lo que ha pasado. ¿Ok? Entonces, los grupos pueden generar banderas electorales minoritarias para el partido que minan su perspectiva de triunfo, ¿no? Por ejemplo, un grupo de interés puede influir en un partido político, su agenda,
y una vez que trasciende su agenda, lo que podría pasar es que el partido político pierda electorado. Un elemento es eso, ¿no? En distintos países donde, por ejemplo, los grupos de interés que proponen la eutanasia o que se apruebe la eutanasia, que han apoyado a un partido político, han hecho que este partido político pierda un buen grupo del electorado, ¿no? Entonces, el grupo de interés tampoco es beneficioso por default, ¿no? Puede ser perjudicial a un espacio ideológico. Los grupos de interés contradictorios pueden tener influencia en un mismo partido generando corrientes, ejemplo, las centrales sindicales y los sindicatos minoritarios en las distintas bancadas. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos a las centrales sindicales y a los sindicatos minoritarios enfrentándose entre ellos respecto a la negociación colectiva. ¿Ok? Los primeros dicen que tienen que ser los más grandes los que negocien y los pequeños dicen es todos deben negociar. ¿Ok? Para el incremento de remuneraciones, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos dos grupos de interés que tienen una misma finalidad, lo que hacen es permear en ciertos esquemas parlamentarios, en los congresistas, y los congresistas al final representan dos opciones que son contradictorias. Esos dos se pelean y un congresista representa dos opciones contradictorias. Entonces, ideológicamente está muerto, ¿no? En el caso peruano existen infinidad de grupos y de partidos, por lo tanto no es tan cierto que a mayor cantidad de partidos, menor cantidad de grupos de interés. Eso lo estábamos señalando en el cuadro anterior, ¿no? No es tan cierto que eh, los grupos de interés desaparezcan mientras más partidos se crean. Acá se están creando varios partidos políticos y sin embargo los grupos de interés también están incrementando, ¿no? Entonces, lo cual, en cierto modo, esto a precisión personal da cierta esperanza porque existe mucho interés de parte del electorado, ¿no? Entonces tenemos una noción alternativa del movimiento social, ¿no? La teoría de los movimientos sociales es un campo de investigación interdisciplinario nacido en las ciencias sociales e interesado en los movimientos sociales, sus condiciones de emergencia, su impacto en la sociedad, etcétera. Muchos conceptos y modelos emanan del campo sociológico, todos buscando justificar la creación de un movimiento social, así como las razones que empujan a las personas a participar en un movimiento social. Ojo, hemos estado hablando de grupos de interés, hemos estado hablando de interés, hemos estado hablando de partidos políticos, pero existe algo que se llama movimiento social. Es decir, a ver, ¿qué pasaría si varios grupos de interés encuentran cierto tipo de línea conductual de sus intereses respecto a un horizonte político? Entonces nace el concepto de movimiento social, ¿no? Entonces, sin embargo, no hay un consenso de los académicos sobre lo que es un movimiento social, ¿no? Según Eric Neveu, es un acto intencional en conjunto, marcado por el proyecto de los protagonistas para movilizarse juntos. Este acto en conjunto se desarrolla una lógica de reclamar y defender intereses o una causa. Y eso es lo interesante en nuestro país. Lo que está pasando es que independientemente de ciertos grupos de interés, existen causas comunes sobre las cuales estos se estarían conduciendo. Entonces, eso empieza a generar un movimiento social, ¿ya? Reprimido o no, luego lo vamos a ver, pero existe esto que se llama movimiento social. Por lo tanto, el movimiento social está marcado por acciones colectivas, demandas y causas o intereses defensores, ¿no? En el Perú hay estudios de movimientos sociales, sin embargo, y eso es una crítica, esos movimientos sociales son estudiados a partir de de un conclusivo elemento común, es decir, contra el gobierno, ¿no? Contra el gobierno dictatorial nos vamos a unir todos, ¿no? Pero no son estudiados a partir de los grupos de interés, y para mí hay un error de enfoque. ¿Por qué? Porque si son estudiados a partir de la consecuencia, entonces nos limitamos y ya no vemos las causas, ¿no? Y en un momento el movimiento social se puede desarticular o se puede perder. Y eso tanto para los que estudian como para los que la practican, ¿no? Entonces, desarticular un movimiento social es perder una oportunidad de acumulación de posibilidades de valores políticos. Esa sería una pequeña conclusión. Luego,
Podemos agregar a esto que un movimiento social puede ser apoyado por organizaciones utilizando medios específicos para movilizaciones colectivas. Lo que les decía, el movimiento social puede ser apoyado por organizaciones empresariales o sociales, qué sé yo, hasta por los mismos políticos, lo que hace más fuerte el movimiento social. Según la definición de sociología dada anteriormente, un movimiento social tiene características diferentes. Una dimensión colectiva, define los objetivos, adversarios y plantea demandas. Entonces, ¿qué es el movimiento social? Desde mi perspectiva, desde el análisis que estoy planteándoles, para mí el movimiento social es un conjunto de grupos de interés, ¿ya? Eso es lo que estoy planteando y ya estoy llegando un poco a la conclusión. Entonces, al ser un conjunto de grupos de interés, los grupos de interés empiezan a manejar el movimiento social. Entonces, se unen los o las reivindicaciones y las causas, pero siempre hay un elemento directriz, siempre hay un elemento causal que hace que este movimiento social permanezca unido. Los miembros de un movimiento social comparten un sistema de valores o tienen un proyecto común, se sienten unidos por la sensibilidad o un sentido de pertenencia. Eso para mí es esencial. Es decir, el movimiento social, independientemente de los grupos de interés, une a partir de cada uno de ellos una línea de sensibilidad. Es decir, los animalistas nos unimos con los ambientalistas y con los agricultores y nuestra línea es la defensa del medio ambiente. Entonces existe una línea común. Y si se dan cuenta, una noción política también. Entonces, ¿eso ha existido? Sí, ha habido una manifestación del movimiento social, por lo menos la última década, en dos ocasiones, ¿no? Durante el breve gobierno de Merino, perdón, hubo un movimiento social que encontró una línea de rechazo y durante el gobierno de Dina Boluarte, al inicio del gobierno de Dina Boluarte, también una línea de rechazo. Ya, la primera se disolvió después de la caída de Merino y la segunda se disolvió después del sistema de represión que hubo. Entonces, sin embargo, hubo tránsitos a otras formas de manifestación, eso lo vamos a ver en una siguiente clase, pero lo que quiero llegar es que los movimientos sociales sí existen y los movimientos sociales se han alimentado de los grupos de interés, lo cual es contrario a la visión idílica que algunos autores muestran actualmente respecto a los movimientos sociales. Muestran como grandes líderes que movilizan masas en distintas regiones del país y eso genera movimiento, y yo no creo que sea tanto así. Yo creo que esos personajes ya pertenecían a grupos de interés y lo que se ha hecho es aglomerarse a partir de esos conceptos una línea conductual. Esa es mi premisa, o en todo caso mi propuesta en esta clase. Entonces, la capacidad de movilizarse, reunir a un cierto número de personas para eventos específicos, esa es la noción, esa es la forma del movimiento social. Sin embargo, para que exista el movimiento social debe haber continuidad entre los aspectos más destacados. Las formas de protesta del movimiento social son extremadamente variadas. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Petitorios, huelgas, huelgas de hambre, bloqueo de carreteras, ocupación de edificios, reapropiación de las calles de manera festiva, fiesta en la calle, eventos mediáticos, desobediencia civil, para Oliver Freud, dar una definición de los movimientos sociales es inútil porque da criterios fijos, orienta a nuestras percepciones, a nuestra percepción de ellos. Para él tiene que hacer que los objetos hablen en lugar de tratar de definirlos a priori. Es decir, cada movimiento social en cada país tiene que ser definido a partir de lo que hace y lo que son. Eso. En el caso del Perú, he establecido mi propuesta. Mi propuesta es que los movimientos sociales en el Perú son grupos de interés que se han aglutinado y han encontrado un elemento común de rechazo en los dos últimos casos, pero que luego de eso, y eso ya es política pura, no ha habido líderes de esos movimientos sociales que pertenecían a grupos de interés y que puedan haber propuesto una línea conductual política. Y eso ha desfasado los últimos movimientos sociales. Entonces hablemos de acción colectiva, es decir, bueno, ya un movimiento social con causas únicas crea la acción colectiva. ¿Qué es la acción colectiva? El proceso de movilización colectiva más o menos coordinado, teniendo como objetivo la defensa de intereses simbólicos o materiales de un grupo, ¿no? Esto lo he sacado del glosario de ciencias políticas del 2008. Una noción que intenta ir más allá de los límites de los grupos de interés y los movimientos sociales. Entonces, la acción colectiva debería llevarnos a todos a entender que es la tercera etapa
de tres presupuestos que he establecido. El primero es grupos de interés, el segundo es movimientos sociales y ahora hablamos de acción. Entonces, se convierte en un término genérico que designa tanto a las diferentes formas de organización, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, como la dinámica de la movilización. Hay dos significados para definir la acción colectiva. En un sentido amplio, la acción colectiva es una acción coordinada de varias personas, como ir de compras al supermercado o caminar. Eso no nos interesa. Nos interesa el sentido estricto, que define como una acción voluntaria que coordina la participación de varias personas con el objetivo de hacer triunfar un interés o una causa, por ejemplo, participando en una manifestación, haciendo huelga. Esta es la noción política. Y esto es a lo que me iba, ¿no? Es decir, el hecho de transformar lo que quieren los grupos de interés a través de los movimientos sociales en acción colectiva, esa es una noción de política. Entonces, la ciencia, para la ciencia política, ese es el proceso. ¿Ok?